Bienvenidos, qué gusto verlos, me alegra verlos a todos, que podamos compartir la comunión, la presencia de Dios y bueno, tantas cosas que Dios nos prepara siempre, ¿sí? Para disfrutar. Bueno, primero vamos en orden porque tenemos varias cosas. Pasamos. Santi, pásame las sillitas, por favor. Sí, una al lado de ahí, de otra. Bueno, primeramente queremos agradecer a todos por, por el esfuerzo que hicieron para nuestra celebración de los 20 años de aniversario de esta congregación. Estamos muy agradecidos. Como siempre ha sido un éxito realmente y el mérito es de Dios, ¿sí o no? Es Dios quien provee todas las cosas, quien toca los corazones, es Dios que nos guía a través del Espíritu Santo. Entonces, tanto la parte espiritual como la parte natural fue suplida en abundancia, ¿sí o no? Así fue realmente. Así que estamos muy agradecidos al Señor. Como todos los años, realmente este tiempo de aniversario es muy especial, ¿sí? Es muy especial. Dios nos habla, nos da un mensaje, nos da una porción de escritura, nos da un lema, y hay toda una preparación un tiempo antes, ¿no? Y es muy lindo. Y, y bueno, también es probada nuestra fe, mi fe en especial manera, ¿no? Para saber qué hacer, si celebramos este año, si no celebramos, si hacemos algo, si no lo hacemos. Queremos hacer todo bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Entonces buscamos la guía de Dios. Y bueno, así lo hicimos y también, como siempre digo, en el aniversario aprovechamos, que es una vez al año la celebración, por supuesto, pero aprovechamos para hacer un mantenimiento a este local que es tan grande, no tan amplio, y que realmente si lo dejamos sin mantenimiento se va cayendo, se va deteriorando. Entonces, pero bueno, también no quiero yo también forzar a los hermanos, ¿no? En su economía, pero este año Dios nos sorprendió. Dios nos sorprendió, realmente. Yo calculo que aproximadamente 4 millones de pesos se donó para todos los arreglos que se hicieron. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y así que por eso digo que estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos a todos los hermanos que hicieron el esfuerzo, algunos en dar, ¿no? También en ayudar para hacer los trabajos naturales, físicos, ¿no? La pintura, los arreglos, todo lo que hicimos. Este año la meta que me puse fue cambiar el aspecto, vamos a decir, de la entrada de nuestro templo. Suele pasar, hace muchos años que nos pasa esto, yo sé también que es parte de una oposición espiritual, ¿no? Las personas no se enteran que acá hay una iglesia. Dice, yo vivo hace años en el barrio y nunca supe que había una iglesia. A veces me cuenta el vecino que la gente le pregunta, ¿no sabe dónde hay una iglesia? Y está al lado. Entonces, por eso digo, yo creo que también es parte de una oposición espiritual, ¿no? El enemigo no quiere que se sepa que hay una puerta del cielo en este lugar. Entonces, se opone. Y yo creo que el caso más llamativo fue el de la hermana, ¿cómo se llama? Keila. Perdón que me olvido. Ay, voy a contar un poquito, hermana, permiso. La hermana vino a Buenos Aires, ella es colombiana. Hace unos meses que estaba buscando una congregación, un lugar para congregarse. Después de unos meses, googleó, ¿sí? Iglesia evangélica, y le sale la dirección Pichincha 53. Y ella vive acá enfrente. Salió al balcón y vio que había una iglesia enfrente de su casa.
Así que bueno, por eso digo, yo creo que hay una oposición espiritual, ¿no? Entonces, bueno, por eso también este año quise hacer esto, ¿no? De hermosear el frente, que llame la atención. Sí, yo creo que lo logramos, ¿sí o no? Se logró, gracias a Dios, gracias a la colaboración de todos los hermanos. Agradezco al Señor. Realmente les agradezco a ustedes, a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo a la obra del Señor. Algunos, como dije, son fieles en sus diezmos y ofrendas y es para sostener la obra del Señor. Y algunos dan más allá de sus fuerzas, ¿sí? Como los filipenses. Dice que los filipenses daban más allá. En su pobreza, dice, ellos daban más allá de su fuerza, con generosidades. Y bueno, y realmente es una siembra. Y no es que esperamos la cosecha, ¿no es cierto? Pero entendemos que Dios es un Dios galardonador y recompensador. Y Dios recompensa primero en bendición espiritual. Recién escuchaba cuando el hermano Aldo leía la porción de la Escritura y dice que Dios multiplicará en cuanto al dar, ¿no? Fíjese cómo Dios relaciona, ¿no? En cuanto al dar. Uno no quiere decir esto a veces para que no se interprete mal, pero la Escritura lo dice. Eh, Dice que cuando damos, dice que Dios va a multiplicar los frutos de nuestra justicia. No sé si se entiende. ¿Qué son los frutos de nuestra justicia? Es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. ¿Se entiende la relación que hay? O sea, si yo le digo a usted, bueno, si vos das, Dios te va a bendecir espiritualmente. Por ahí suena un poco chocante, ¿no? O parece que uno buscara no lo material, pero no, la Biblia lo dice. ¿Sí? La Biblia lo dice. Y Dios es el que permitió que en su palabra, hay 2 capítulos que el apóstol Pablo escribió en cuanto al dar. Y Dios es el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, introdujo en estos 2 capítulos que son de doctrina para nosotros, para la iglesia, Dios introdujo la ley de la siembra y de la cosecha. Algunos abusan de esto, ¿no? Y lo tergiversan, ¿sí? No, si vos das, Dios te va a dar. Pero en el fondo es verdad. En el fondo es verdad porque la palabra de Dios lo enseña así. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Así que, pero como siempre digo, no debemos llegar al punto que damos no para recibir, ¿no? No dar para recibir. No, yo doy porque quiero cosechar. No, debemos llegar al punto de un crecimiento y una madurez espiritual en donde le damos al Señor entendiendo por qué le damos, ¿sí? Primero que Él nos pide que le demos, ¿sí? Segundo, hacerlo en agradecimiento con la actitud que tuvo David. David dijo, de lo recibido de tu mano te damos, dice. Claro, si algo tenemos, ¿no? Si algo alcanzamos en este mundo, si alcanzamos a tener algo, ¿por qué? Porque Dios nos lo dio. Y de eso que Dios nos dio le estamos dando. Quiere decir que al final nosotros no le estamos dando nada. Estamos dando lo que Él nos dio. ¿Se entiende? Y Dios le pidió a su pueblo que lo haga, a su pueblo Israel, a su pueblo terrenal. Dios le enseñó para, dice, aprender el temor de Jehová, ¿sí? El tener en cuenta a Dios primero en todas las cosas. Y dice que Él se ocupa de las añadiduras, ¿sí? Así que creemos su palabra y ponemos en práctica esto también acerca del dar. Bueno, como dije, estamos muy agradecidos. En cuanto al lema en este nuevo año, para nosotros, 20 años, el año 20, digamos, de la Congregación Filadelfia, como digo, siempre nos gusta mirar la numerología bíblica y el año pasado fueron 19 años, el número 1 nos habla de Dios, el número 9 nos habla de resurrección, y eso nos habla de que Dios está con nosotros y que también nosotros hemos recibido una vida resucitada, la vida de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos a Dios, tenemos una vida resucitada y el 9 más 1 es 10, que nos habla de la responsabilidad que tenemos según la capacidad que se nos dio. ¿Y qué capacidad se nos dio? Dios está con nosotros, ¿sí? El 1, y el 9 hemos recibido una vida resucitada. ¿Se entiende? Y este año es el número 20. Y el número 2 siempre habla de suficiente testimonio,
¿sí? Y es 2 veces 10, o sea, 2 veces la responsabilidad que tenemos según la capacidad que Dios nos dio. Y qué interesante que Dios nos haya dado este lema, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, dice. ¿Sí? La venida del Señor se acerca realmente y necesitamos tomar nuestra cruz, sea cual sea la que nos haya tocado, tomar esa cruz, que no sea una excusa la cruz que nos haya tocado para no avanzar, para no alcanzar la meta para la cual fuimos llamados, ¿se entiende? Y la verdad que en las prédicas que tuvimos en el aniversario, pudimos ver eh, muchas cosas y algo que también nos quedó es lo que uno de los predicadores, el hermano Bruno, dijo acerca de que nosotros tenemos que entregar esa cruz al Señor. ¿Sí? Nosotros debemos entregar esa cruz, no tratar de cargarla a nosotros. No, Él la cargó por nosotros, Él la llevó por nosotros. Entonces, por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, ¿cuándo? Cuando se la entregamos a Él. ¿Se entiende? Y esa es la actitud que tenemos que tener. Que no sea un impedimento la cruz. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver en vista a la venida cercana ya del Señor Jesucristo. Tenemos todo, tenemos la capacidad que Dios nos dio en Cristo Jesús, tenemos abundancia, entonces no hay excusa. Y que la cruz no sea, la cruz que nos tocó vivir, no sea una excusa para alcanzar la meta. Amén. ¿Quieres decir algo, amor? Ya dijiste todo. ¿Está aprendido? ¿Sí? No se escucha. A ver. ¿Y este? Tampoco. Bueno, doy gracias primeramente a Dios. Los voy a despedir. Porque todo lo que se hizo no se podía realizar sin la ayuda de todos los hermanos. Cada uno, mano laboriosa. Cada uno en su lugar, orando, que nos sostiene. Así que Dios ve lo que uno hace, ¿no? Solos. Y va a recompensar y lo recompensó, ¿no? Aquel que ha orado, aquel que ha dado, Dios va a recompensar todo. Él está en control de todas las cosas. Así que doy gracias por esos corazones generosos. Fue hermoso. Creo que, como dice el pastor, nuestra expectativa el Señor superó. Inclusive, tanto en lo espiritual como en lo material, todo lo que compartimos después de eso, ¿no? Con los santos, y también llevaron, sobró, Dios de abundancia. Algunos santos llevaron, y muy bien. Dios multiplicó todas las cosas. Así que feliz para avanzar, y estamos preparados para la guerra, porque en la Escritura dice que de 20 años para arriba estaban preparados para la guerra, así que a ponerse el pecho. Pero el soberano Dios va adelante, amén. El Dios de los ejércitos que no ha perdido una batalla. Gloria a Dios. Así que bueno, muy agradecida a todos y bueno, continuamos. Amén. Hoy en 20 años y unos días. Amén. Así que el Señor nos siga bendiciendo. Y bueno, recuerde dar los pasos. ¿Quieres disfrutar con Dios? Camino de Maú, estaba Jesús con ellos. Así como escuchamos hoy. Y Él está con nosotros siempre como poderoso gigante. Tomemos de su mano, que es mucho más fácil este desierto para llevar nuestra cruz. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Hoy tenemos la presentación de un bebé, la familia Filadelfia Sagranda. Adelante, Josué, Laurita. Llamen a sus hijos, por favor. Traigan a los hijos, por favor. Tráiganlos, vengan, vengan, por favor. Toda la familia que esté presente. Pasen, pasen, pasen. Lauri, este te puse para vos. Sentate. Me parece que vas a estar parado, Josué. Porque si no, no la... Pero a los chicos quiero ponerlos acá, ¿no? Vení, vení conmigo, Josué. Acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
Qué bendición. Bueno, Laurita, te iba a hacer hablar. Contanos un poquito por qué vamos a presentar delante de Dios a tu hermanito. Bueno, contanos un poquito cómo está conformada tu familia, el nombre de ella, tu nombre. Bueno, muy buenos días para todos. Acerca más el micrófono. Ahí. Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Laura. Bueno, yo hace más o menos 9 años que recibí al Señor Acá. acá en Filadelfia. Un día, bueno, estando en mi casa, recién le estaba conociendo ahora que es mi esposo. Y él venía a las prácticas de alabanza, yo le dije, ¿puedo ir contigo? Como nadie todavía me conocía en ese entonces, yo le dije, yo me voy como tu amiga, no me voy como novia, le digo. Y me dice, bueno, está bien, vamos, me dice. Y ellos estaban tocando acá, yo me senté justo acá, y el Señor tocó mi corazón, ese día justo fue el cumpleaños del pastor, y nada, recibí al Señor ese día. Y desde entonces, Él ha sanado mi corazón, mi alma y mi vida. No fue tan fácil desde muy niña, pero Dios ha hecho milagros en mi vida que la verdad, bueno, nunca había contado mi testimonio, solamente a la tía Ada. A mí me habían diagnosticado cáncer de útero a los 19 años, que tenía algo que me dijeron que nunca iba a poder tener hijos. Y nada, a los 3 días que yo recibí al Señor vine al día de oración y me habían orado. Al día siguiente yo estaba en mi trabajo y de un momento para otro sentí como que algo se movía en mi vientre y como que iba bajando. Cuando me fui al baño, yo encontré un gusano que se me había salido de adentro. Yo le había comentado eso a la tía Ada, después me fui de vuelta a mi consulta que tenía de vuelta y el doctor me dijo, desapareció lo que tenías en el útero. Al año nos casamos con mi esposo y al año me quedé embarazada de mi princesa. Es Aruna, Judith, tiene 7 años. Después, a los un año, casi un año, me quedé embarazada de mi segundo bebé. Y su nombre es Oseía Caleb. Y a los 5 años le tuve a Miqueas Itai, que es nuestro príncipe más chiquito de la casa. Y nada, la verdad que Dios ha hecho un milagro muy grande, porque después que me habían dicho que no iba a tener hijos, ahora tengo 3. Y 4 mi esposo. Bueno. Y mi esposo es Josué Silva, los dos somos Silva. Al principio cuando nos íbamos a casar nos hicieron prueba de ADN si éramos familia. Salió negativo, si es que nos pudimos casar tranquilamente. Y nada, bueno, agradecida con Dios por la vida de los pastores que siempre están. Y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento porque la tía Ada, a pesar de que nos habíamos ido de la congregación, ella siempre estuvo al pendiente de nosotros. Y nada, gracias. Gracias por estar siempre. Pastor, gracias. Amén. Bueno, entonces el nombre de este precioso bebé es Miqueas Itai. ¿Sí? Miqueas Itai. Nombres bíblicos como toda la familia, ¿no? Como todos los hijos, gracias a Dios. Qué lindo que podamos ponerle a nuestros hijos nombres bíblicos, ¿sí? Porque los nombres de la Biblia no son nombres en hebreo y los israelitas
siempre han puesto nombres con significados, ¿sí? Con significados. Así que vamos a ver el significado del nombre Miqueas, lo tenemos por ahí. Dice, Miqueas es un antiguo nombre hebreo que significa ¿quién es como Dios? ¿Sí? Y es una exclamación, no es una pregunta, sino una exclamación, ¿quién como Dios? ¿Cuán grande? Es como decir cuán grande es Dios, ¿no? ¿Quién como Dios? Entonces cada vez que su mamá o su papá lo llama Miqueas, está diciendo, ¿quién como Dios? Amén. ¿Quién como Dios? Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Poner estos nombres hebreos que tienen un gran significado, ¿sí? Y Itai también. Itai, tenemos por ahí el significado, significa el Señor está conmigo. ¿Qué le parece? ¿Sí? El Señor está conmigo. Así que bueno, encontramos en la palabra de Dios circunstancias, ¿no? En donde vemos involucrado a niños en Marcos capítulo 10, versos 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase, dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, dice. Qué amoroso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Tengo unas notas acá que son interesantes. Dice, en las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplos que autoricen el bautismo de los niños, ¿sí? El bautismo en agua. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados primero, ¿sí? Arrepentido, dice, y bautícese. O sea, debe haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Si no, no tiene sentido el bautismo por su significado. El bautismo es para personas que ya han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y han pasado de muerte a vida, ¿sí? Que es lo que representa ese acto del bautismo en agua, por inmersión. Entonces, no pueden cumplir, dice, esos dos requisitos quienes no hayan llegado al uso de la razón, como Miqueas. ¿Se entiende? Bueno, dice, por otra parte, las Escrituras enseñan acerca de la presentación y la dedicación pública de los niños a Dios. Dedicación y presentación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Entonces, este es el propósito de esta presentación. Ya vamos a ver un ejemplo en la Escritura, pero repito, este es el propósito de esta presentación delante de Dios. Pedimos a Dios que Él bendiga a este niño y la vida que tendrá por delante, ¿sí? Hasta cuando Dios le permita vivir o hasta la venida del Señor Jesucristo, que en nuestra generación está más cerca que nunca, ¿sí? Entonces dice, cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por la iglesia de todos los tiempos. No es bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracias y de fe, ¿sí? Una acción de fe también, una súplica de la bendición divina, ¿sí? De la bendición de Dios sobre este niño. Bueno, también en Mateo está la porción de escritura que leímos recién en Marcos, tiene otros detalles, dice Mateo 19, versos 13 al 15. Mateo 19, versos 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños a Jesús, ¿no? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto la mano sobre ellos, dice, se fue de allí. Él oró entonces por los niños y puso sus manos sobre ellos. También en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, encontramos algo muy interesante. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que amemos a Dios
no un poquito, una parte, no, de todo nuestro corazón. Que Él sea el centro, que Él sea lo primero siempre. Y dice, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tremendo, ¿no? Lo que Dios nos pide. Porque ahí está la verdadera bendición, ¿sí? Cuando vamos detrás de otros dioses que no son dioses, ahí no hay bendición. Entonces, la palabra de Dios nos instruye a que dirijamos aún todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Tenerle en primer lugar siempre, ponerlo en primer lugar siempre, ¿sí? Y todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, ¿cómo se llama? Idolatría, ¿sí? Reemplazamos a Dios por otra cosa. Entonces, lo que Dios pide, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, Josué y Laurita, estarán sobre tu corazón. Y dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Habla de la necesidad, ¿no?, de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Dios instituyó la familia, la primera familia en el huerto de Edén, ¿sí? Y el matrimonio es una institución divina, ¿sí?, constituida y establecida por Dios. Y los hijos, dice la Escritura, que son herencia de Dios. De Dios es la herencia, no nuestra. Son herencia de Dios y Él pone su herencia a nuestro cuidado. Entonces, en ese sentido, somos responsables, ¿sí?, de enseñar, de guiar a nuestros hijos. Y bueno, por supuesto, después cada uno de ellos tomará su decisión, ¿no? Pero si sembramos la palabra de Dios, vamos a cosechar vida eterna en el corazón de nuestros hijos. Amén. Entonces, hay una responsabilidad de los padres. Tenemos ejemplos de estas instrucciones en la Biblia. Por ejemplo, Jocabed instruyó a su hijo Moisés después de haberlo entregado al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel le pertenecía a Jehová y lo dedicó a él todos los días de su vida, ¿sí? También María, la madre de Jesús, lo llevó al templo a Jesús para presentarlo, para dedicarlo a Dios. Vamos a leer eso. Eso está en Lucas. Y es el único evangelio en el cual está esta porción de escritura donde habla de que Jesús fue presentado. Porque Lucas presenta a Jesús como el hombre, ¿sí?, como el hombre, como el ser humano. Entonces, Él como Dios no tenía por qué ser presentado a Dios, porque Él era Dios, ¿no? Entonces, por eso no lo vemos en los demás evangelios, lo vemos en el evangelio de Lucas. Y en el evangelio de Lucas, vamos a ver, en el capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Jesús también siguió los ritos de la ley en aquel tiempo, ¿no? Entonces fue circuncidado, los padres lo circuncidaron al 8º día y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor, dice, ¿sí? Jesús, entonces, como hombre, como ser humano, fue presentado delante de Dios. Y esa es la práctica que nosotros tomamos como iglesia, ¿sí?, de presentar a los niños delante de Dios para pedir la bendición de Dios sobre nuestros hijos, ¿sí? Dice, bueno, hasta ahí ya se entiende. Así que vamos a hacer una oración por Miqueas, papá, si puedes tomarlo al bebé como cabeza del hogar. Ahí está. Así que vamos a orar. Miqueas, en el nombre de Jesús, en esta hora,
pido la bendición de Dios sobre tu vida. Pido que Dios te guarde en todos tus caminos. Dios te guarde el resto de tu vida, el resto de tu peregrinar en este mundo. Pido a Dios que un día puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, que Dios guíe todas las cosas para que ese día llegue y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pido la bendición de Dios también sobre tu cuerpo, para que Él te libre de toda enfermedad, de toda dolencia, porque Jesús llevó todas estas cosas en la cruz del Calvario. Pido a Dios que te dé sabiduría, que te dé inteligencia espiritual, para que puedas comprender y tener revelación de la palabra de Dios y puedas vivir una vida piadosa delante de Él y ser un testimonio de que Dios está contigo. Aleluya. Gracias, Padre, te doy por Miqueas, pido por sus padres, por Josué, por Laura. Señor, sean bendecidos. Señor, tú los fortalezcas para seguir adelante en este camino, seguir adelante en esta peregrinación que tenemos por delante como extranjeros. Señor, bendícelos, anímalos para seguir dando pasos de fe y de obediencia, para que puedan alcanzar todo lo que Jesús ganó para ellos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí. Amor, ahí. Ahí. Dos, pero- ¿Ah? Anótalo. Bueno. Con cuidado.